Hola queridos amigos, querida familia, es una alegría compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y rogando la gracia de poder comprender, amar y tener el valor, la perseverancia de practicar lo que vamos a escuchar, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dijo Jesús: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos el Sermón de la Montaña, este pasaje del Evangelio de San Mateo que abarca los capítulos 5, 6 y 7. Hoy Jesús responde a una pregunta muy importante. ¿Qué cosas debemos conservar del pasado? Mateo trae a la memoria de los discípulos esta enseñanza del Maestro, porque la primera iglesia se preguntaba qué cosas debía conservar del judaísmo, qué cosas no. Jesús nos dice que no vino a abolir la ley y los profetas. Él no vino a cambiar la palabra de Dios, ni a decir que los mandamientos ya no sirven. Al contrario, vino a llevar la palabra a la plenitud. El Padre Noel Quesón, un comentarista de los Evangelios, en su libro Palabra de Dios para cada día, nos explica. Para Jesús no se trata de mantenerse en un conservadurismo duro, ni tampoco en convertirse en un revolucionario que lo cambia todo. Se trata de dar una vida nueva a lo que procede del pasado. Una tradición no es forzosamente buena por el hecho de ser antigua. Del mismo modo, una idea no es forzosamente buena por el hecho de ser moderna. Jesús nos enseña una síntesis armoniosa entre la tradición y el progreso, el cumplimiento. No reniega del pasado, el plan de Dios es uno. Pero Jesús pretende completar, hacer que progresen todas las tradiciones. El plan de Dios se inserta en una evolución histórica. La vida para progresar se desprende continuamente de las cáscaras viejas y de los vestidos usados. Nosotros podemos comprender así que es evidente que el cristianismo, en relación al judaísmo, es a la vez su perfecta continuidad y también su total novedad. La Iglesia se ha visto obligada a abandonar muchos de los usos y costumbres judías, y sin embargo la nueva alianza es continuación de la antigua. Jesús no es el fundador de una nueva secta, es la palabra última de Dios, aquel que revela definitivamente la voluntad del Padre. Qué hermosa síntesis esta la del Padre Quesón, qué claro que está, para decirnos que nuestra fe arraiga en la total tradición de la palabra de Dios. Dios no se contradice, Dios no se desdice. Su voluntad es que lo conozcamos, lo amemos y nos salvemos. Y esto me trae una pregunta también a mí. La iglesia de hoy, ¿cómo debe actualizar el mensaje del Evangelio? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué debe conservar? Y la respuesta la encontré en el discurso del Papa Benedicto XVI, cuando se conmemoraba los 50 años del concilio y hacía poquito que se había inaugurado el año de la fe. Con respecto a la actualización en la Iglesia, el Papa Benedicto nos dice lo siguiente. El cristianismo no debe considerarse como una cosa del pasado, ni debe vivirse con la mirada puesta constantemente en el pasado, porque Jesucristo es ayer, hoy y para la eternidad. El cristianismo está marcado por la presencia del Dios eterno, que entró en el tiempo y está presente en cada momento, porque cada momento fluye de su poder creador, de su eterno hoy.
Por ello el cristianismo es siempre nuevo. No debemos nunca verlo como un árbol plenamente desarrollado a partir de la semilla de mostaza del Evangelio, que creció, que dio sus frutos y un buen día envejeció, llegando al ocaso de su energía vital. El cristianismo es un árbol que, por decirlo así, está siempre joven. Y esta actualidad no significa ruptura con la tradición, sino que expresa la continua vitalidad. No significa reducir la fe rebajándola a la moda de los tiempos, al modelo que nos gusta, aquello que nos agrada, a lo que más conviene a la opinión pública, sino todo lo contrario. Debemos llevar el hoy que vivimos a la medida del acontecimiento cristiano. Debemos llevar el hoy de nuestro tiempo al hoy de Dios. El concilio, dice el Papa Benedicto, fue un tiempo de gracia en que el Espíritu Santo nos enseñó que la Iglesia en su camino en la historia debe ser siempre la que abre al hombre contemporáneo. Pero esto solo puede ocurrir por la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas en Dios, se dejan guiar por Él y viven con pureza la propia fe. No viene de quien se adapta al momento que pasa, de quien escoge el camino más cómodo. El concilio lo tenía bien claro, cuando afirmó que todos en la Iglesia están llamados a la santidad según las palabras del apóstol Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santidad muestra el verdadero rostro de la Iglesia. Hace entrar el hoy eterno de Dios en el hoy de nuestra vida, en el hoy del hombre de nuestra época. También hoy lo importante y esencial es llevar el rayo del amor de Dios al corazón de la vida de cada hombre y de cada mujer, y conducir a los hombres y mujeres de toda época hacia Dios. Hay una emocionante tensión con relación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad y la belleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias presentes, ni encadenarla al pasado. En la fe resuena el presente eterno de Dios que trasciende el tiempo y que sin embargo solamente puede ser acogido por nosotros en el hoy irrepetible. ¿Qué sabe estas palabras del Papa Benedicto? El desafío está en no modernizar la fe, sino hacer que esta vida moderna, que el hombre moderno llegue a su plenitud, a la plenitud de su vocación, encontrando a Jesús, que lo acompaña en el aquí y ahora de la vida, que le habla a su corazón en los nuevos desafíos que el hombre de hoy tiene que enfrentar. Y así como lo hizo en el siglo I, en el siglo XXI, Jesús, con su fidelidad, cumple su promesa. Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Él no cambia. Nosotros debemos mantenernos fieles a su enseñanza, con la fidelidad también a la comprensión que tiene el hombre de hoy. Jesús en el Evangelio dice que debemos practicar la palabra de Dios, no solamente conformarnos con conocerla, con hablar de ella, la debemos practicar, llevarla a la práctica. Y esto es lo que nos dice el Papa Benedicto, cuando dice que está en nuestras manos hacer que la belleza de la fe le sirva al hombre de hoy, le sirva para orientar su vida, le sirva para encontrar nueva fuerza, le sirva en definitiva para llegar a la felicidad a la que Dios lo ha llamado, que no es la felicidad que le ofrece muchas veces el mundo con las modas que nos tocan vivir, que nos quieren imponer. Adoremos a Dios, que en su plan de salvación nos ha convocado a nosotros, en el aquí y ahora de nuestra historia, a traer la palabra de Dios a nuestros hermanos. Glorifiquemos, bendigamos, adoremos a este Dios que es fiel, siempre joven, siempre actual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María nos cubra con su manto. San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad. San José nos preste su hombro fuerte y seguro para apoyarnos en él y seguir andando. Hermanos, tengan un hermoso día. Dios los cuide.